Hola, mi nombre es Diego Alejandro Giraldo y en este video quiero hablar un poco sobre la formación del canon del Antiguo Testamento y por qué este tema me parece tan importante para entender la Biblia desde un punto de vista histórico, doctrinal y académico. Como tal, cuando escuchamos la palabra canon, básicamente estamos hablando de la lista de libros que una comunidad reconoce que son inspirados y con autoridad. Pero algo que me llamó la atención es que a la hora de estudiar este tema es que el canon no apareció de un día para otro, no fue algo como tal automático, optimizado, fue como tal un proceso largo que tomó siglos, años, y que estuvo marcado por la historia del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento o Tanakh en el judaísmo se fue formando poco a poco. Primero se consolida la Torá, que es decir como tal los 5 libros atribuidos a Moisés. Estos textos se volvieron fundamentales para la identidad del pueblo. Después se reconocieron los profetas y finalmente los escritos. O sea, todo fue un proceso progresivo, poco a poco, para llegar a tal punto. También es interesante el tema de Jamnia. Alrededor de los años 90 después de Cristo, hoy muchos estudiosos, personas que estudian el trasfondo de esto, dicen que no fue un concilio formal como antes se pensaba, pero sí hubo un proceso en el judaísmo donde se discutía que los libros eran considerados sagrados. Tengo un ejemplo de un estudioso, de Bruce Mexer, que tiene un libro llamado El Nuevo Testamento, y él explica que el canon hebreo quedó dividido en 3 partes. Esas 3 partes fueron la ley, profetas y escritos. Eso muestra que hubo como tal criterios, no fue algo al azar, sino que se tomaba en cuenta la autoridad del texto y su uso como tal en la comunidad, y hubo como tal una coherencia con la tradición. Otro punto clave es la Septuaginta, que fue la traducción del griego del Antiguo Testamento hecha en Alejandría. Esa versión incluía algunos libros como tal adicionales, lo que explicaba por qué hoy existen diferencias entre el canon judío y el protestante y el católico. Algo que me parece muy importante es entender que el canon no es solo un asunto religioso, sino también histórico y cultural. Hay otra persona que estudió bastante esto, que tiene un libro que se llama Raymond Brown, y él menciona que los libros fueron como tal reconocidos como sagrados porque las comunidades creyentes los vivían como autoridad en su experiencia del día a día. Es decir, no fue solo una decisión institucional, sino que fue también un reconocimiento comunitario, se podría decir. Y hay otro estudioso que se llama Luis Alonso Scollel, que habla sobre la formación del canon, que fue como tal un proceso de discernimiento donde intervino la historia como tal, la fe y la tradición. Y bueno, personalmente estudiar este tema me ayudó a ver la Biblia de una manera más profunda, no como un libro simplemente que apareció completo, sino que fue una colección que refleja siglos, historia, y una reconstrucción, edificación de identidad. También creo que este tema es clave para dialogar con personas que no son creyentes, porque muestra que la Biblia tiene un trasfondo histórico realmente serio. No es una imposición sin fundamento, sino resulta como tal un proceso, se podría decir, complejo. También me gustaría profundizar
más en cómo influyó la destrucción del templo en el año 70 en la consolidación del canon, porque este evento realmente cambió totalmente el rumbo del judaísmo. Y bueno, en conclusión, la formación del canon del Antiguo Testamento fue un proceso gradual, comunitario e histórico. Entenderlo nos ayuda a valorar más estos textos y comprender mejor su impacto en la historia de la humanidad. Muchas gracias.